lugar que Dios preparó para ti. Iglesia La Estación es tu familia, es tu hogar. Un diseño y un propósito están esperando por ti. Wow. Levántate y avanza, que Dios tiene un plan para ti. Iglesia La Estación, fluye la presencia de Dios en este lugar. Ven y adoremos, ven y celebremos. Iglesia La Estación es tu hogar, es tu familia. Tu iglesia es La Estación. Gracias, hermano. Qué gusto estar en la casa de Dios. El salmista decía: un día yo prefiero en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. ¿Y por qué? Porque es la previa, es lo que nosotros vamos a hacer eternamente según la palabra de Dios. Es esto: estar todos juntos, pueblos, tribus, naciones. No sé en qué lengua vamos a cantar. Creo que va a ser una nueva lengua que el Señor nos va a dar allá. Y todos juntos vamos a adorar a Dios. Va a ser una lengua universal probablemente. Y si así no fuera igual, dice la Biblia, toda gente, todo pueblo, tribu, nación van a adorar a Dios. Así que esto que vivimos, apenas 2 horitas semanales, es parte de la eternidad que van a vivir aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y si alguien duda de que su nombre está escrito en el libro de la vida, tiene que hacer 3 pasos muy importantes que ya los pastores dieron y quiero recalcar. 1, reconocer que es pecador. Porque la Biblia dice, Dios dice que somos pecadores. No lo que yo pienso. Dios dice soy pecador. 2, arrepentirse. Y 3, creer en la obra de Jesucristo y aceptarlo como el único camino que te puede llevar a la salvación. No hay otra forma de salvarse según la Biblia. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Dicho esto, quiero ir a la palabra de Dios. Mateo capítulo 8, verso 28. El capítulo 8 de Mateo está lleno de milagros. Habla de sanidades. Habla de que el Señor curó a algunos. Y cuando llega al versículo 28, habla de una experiencia muy particular en un territorio que formaba parte de la Decápolis. Decápolis significa que eran 10 ciudades que formaban un conjunto llamado Decápolis. Es polis y deca, 10 ciudades. Entonces, era la ciudad de Gadara. Y el Señor fue allá con un propósito. Y al llegar ahí tiene una experiencia que hoy quiero compartir con ustedes y sacar algunas enseñanzas que el texto nos muestra de la visita de Jesús a la tierra de Gadara. Versículo 28, Mateo capítulo 8. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Sucedió que a cierta distancia había una gran manada de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron: si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y contaron a todos lo que había sucedido con los endemoniados. Entonces toda la ciudad salió al encuentro para adorar a Jesús. No, está mal la Biblia ahí. Todos salieron al encuentro de Jesús, pero le rogaron que se fuera y los dejara en paz. Amén. Gadara viene del nombre de Gad, que era una de las tribus junto a Manasés, a quien Moisés había dado esta tierra. Era una tierra judía, era territorio judío. La pregunta quizás, lo primero que nos viene es: ¿qué hacían
criando cerdos en territorio judío? Esa es una buena pregunta que hay que responder. La respuesta es sencilla. Esa zona había sido invadida por los griegos y más adelante por los romanos. Y toda la influencia helénica que hay de los griegos había quedado ahí de tal manera que en propio territorio judío se estaba criando cerdos. Si me acompañas, Santi, en el primer cuadro, cuando Satanás marca la hoja de ruta, las cosas cambian, querido hermano, y quiero que prestes atención a lo que voy a decir cuando me refiero a la hoja de ruta marcada por el mismo Satanás. Territorio judío. La ley judía decía que era prohibido para el judío consumir cerdo. Sin embargo, en su tierra no solo se criaba, se negociaba cerdo. ¿Qué significa eso? Que toda la influencia gentil había invadido esa zona que le fue dado por herencia a la tribu de Gad. Y muchas veces nosotros podemos encontrar que toda la influencia de este mundo dominado por Satanás, por el príncipe de este siglo, quien cegó el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio, aquel que ha puesto argumentos, ideas, ideologías, para que hasta aún los hijos de Dios sean influenciados. De eso estamos hablando, lo que ocurrió en la tierra de Gadara. Entonces, Gadara era una ciudad judía, pero criaba cerdos para vender a los gentiles. Muchas personas no hacen pecado, pero disfrutan con lo que están haciendo. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que la condenación o los que no van a heredar el reino de los cielos son aquellos que se complacen. Es decir, alguien me puede decir, yo nunca en mi vida hice un video porno, nunca jamás, y de eso está suelto, pero viéndolo, está participando y apoyando. Y nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, que nuestro territorio, nuestra hoja de ruta la tiene que marcar la palabra de Dios, los principios de la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, donde usted se encuentra como hijo de Dios, Satanás no le puede marcar la hoja de ruta. Escuche, estamos en un siglo loco, totalmente loco, que probablemente sea el último siglo de la humanidad. Y muchas cosas han cambiado. Los que hemos vivido la experiencia de pasar de un siglo a otro siglo, estamos sufriendo porque la generación que nace en este siglo no está sufriendo nada porque todo es normal. Pero para gente como yo, que nació en el siglo pasado, se crió de una manera, tuvo una adolescencia de una manera, fue educado en el colegio de una manera, pasar a un siglo ahora y que comience a cambiar las cosas, uno sufre. Y yo sufro más, no por mí, yo sufro por la generación que viene detrás de mí. Porque hay pensamientos totalmente satánicos instalados en la sociedad y que quieren influenciar aún a los padres cómo deben educar a sus hijos. Así que en Gadara, Satanás marcaba la hoja de ruta. Por eso Jesús al llegar ya se encuentra con dos hombres poseídos por una legión que está entre 3,000 y 6,000 soldados en la legión romana. Y cuando Jesús pregunta el nombre al demonio, dice, somos legión porque somos muchos. O sea, no era un demonio, eran miles de demonios poseyendo a dos hombres que vivían en los cementerios y nadie podía pasar ahí por una extrema violencia que ejercían estos hombres en ese territorio judío que fue dado por herencia. Esta es una realidad que parece que se repite. Casa de cristianos creyentes totalmente influenciado por pensamientos satánicos, donde la televisión marca el horario de la familia, donde las ideas del mundo establece la hoja de ruta. Y esto se repite. Entonces las consecuencias de esa ciudad, no se podía esperar otra cosa, porque cuando Dios queda fuera de escenario, no se puede esperar grandes cosas. No espere usted que Dios fuera de la familia, que Dios fuera de tu vida, usted va a tener grandes resultados. Quizá al principio tenga resultados que le animen, pero a largo plazo eso va a ser destrucción. No piense usted que si los padres dejan hacer a sus hijos lo que ellos quieran,
Sus hijos van a estar felices al principio, pero más allá, toda la familia va a llorar las consecuencias de no haber puesto reglas, de no haber puesto principios en la educación de los hijos. No piensa un matrimonio que le echa fuera a Dios de su intimidad, de su comunión. Al principio no va a haber problema, pero más adelante te lo puedo asegurar y firmar, que van a venir momentos de desesperación y de dolor. ¿Por qué? Porque Dios fue sacado afuera. Israel, el pueblo de Dios, escogido por Dios, hizo varias veces en la historia de la Biblia esto de dejarle fuera a Dios y meter otros dioses, y el resultado fue desastroso. Sus hijos fueron llevados como esclavos, sus mujeres violadas, su tierra quemado. Ese es el resultado de dejar que Satanás marque la hoja de ruta en la vida de una persona, en la vida de una familia o en la vida de una congregación. Porque también tenemos que hablar de congregaciones donde el enemigo en su astucia ha metido pensamientos del mundo dentro de las iglesias para que la iglesia siga esa hoja de ruta y no lo que Dios dijo. Y cuando vos querés seguir la hoja que Dios te dijo, probablemente vas a tener problemas. Como pastor, como esposo, como papá. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual. Pablo dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza, de argumentos, a fin de cautivar los pensamientos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Eso no se hace así, tan fácilmente como muchos piensan. Es una batalla donde el más fuerte gana, y nosotros tenemos la promesa de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero somos más que vencedores no es para salir a gritar, soy más que vencedor, sin haber peleado la buena batalla, sin haber sudado sangre como Jesús. No hay batalla fácil en la vida cristiana. Si uno quiere llevar como padre un hogar bajo principios espirituales, tendrá lucha con su propia familia. Si un esposo quiere establecer a Dios en su matrimonio, o una esposa va a tener lucha con su propio cónyuge. Si un siervo de Dios quiere llevar a la iglesia hacia los principios de la palabra de Dios, va a tener lucha en su propia congregación. Porque esto es así, es una batalla. Así que Jesús llega en una región judía totalmente influenciado por gentiles, donde se criaba y se negociaba cerdos. Así cuenta la historia. Entonces, cuando Satanás marca la hoja de ruta, ¿me seguís, Santi? Lo primero que pasa es, se legaliza lo prohibido. Se legaliza lo prohibido. Como se quiere legalizar el matrimonio gay, como se quiere legalizar el aborto y otras cuestiones que usted ya maneja. Legalizar lo prohibido, o sea, darle un corte legal, porque al ser legal ya no se puede prohibir. Está prohibido vender bebidas alcohólicas a menores. Se hace en la ilegalidad. Todavía hay negocios aquí en nuestra misma ciudad que no tiene problema en venderle un pub de cerveza a un chico de 14 años, aunque sea prohibido. El día que eso se legalice, imagínense lo que va a pasar. Si estando prohibido se hace, cuando se legaliza, se quiere legalizar la marihuana. Estamos en el siglo donde lo prohibido se quiere legalizar. Se quiere legalizar el sexo entre una persona mayor, un adulto y un menor de edad. Entre un niño, lo que se conoce como pedofilia. En algunos países de Europa ya se han legalizado la relación con animales o zoofilia. Y así este siglo está loco porque quien marca la hoja de ruta es Satanás. Legalizar lo prohibido y justificarlo es lo mismo que caer en lo que cayó Adán y Eva. Ellos querían justificar el comer la fruta con parecerse a Dios, para hacer el bien y el mal, para conocer mejor las cosas. Y cuando se dieron cuenta que metieron la pata, se empezaron a culpar unos a otros. Es decir, cuando Dios le puso a Adán y a Eva en el jardín del Edén, Dios le marcó una hoja de ruta. Viene la serpiente astutamente y cambia la hoja de ruta y le dice: no, ustedes pueden comer de ese árbol y no va a pasar lo que Dios dice, no van a morir, sino que van a ser como Él, conociendo el bien y el mal. Y ellos lo comieron y conocieron el bien y el mal, solo que decidieron siempre por el mal. Hasta hoy nosotros en nuestra naturaleza, y esto usted lo tiene que saber, hermano y hermana, en nuestra naturaleza
nosotros estiramos hacia el mal. Cuando viene Cristo y nos da una nueva naturaleza, las dos naturalezas comienzan a luchar. Como decía aquel indígena, que dentro suyo había un lobo negro y un lobo blanco. Y le preguntaron, ¿y quién gana la batalla? Y dijo, el mejor alimentado. El que mejor se alimenta, ese va a ganar la batalla. Si la carne, la vieja naturaleza, es alimentado, va a ganar la guerra a la naturaleza nueva, a la naturaleza que Cristo nos dio, a la nueva identidad. Depende quién es mejor alimentado. Por eso, cuando Satanás marca la hoja de ruta, legalizar lo prohibido y justificarlo. Mire, para tomar bebida hay versículos para justificarlo. ¿Cuántas discusiones ya he tenido en mi época de estudiante, como pastor, como teólogo, con gente que quiere justificar un vicio con versículos? Una cosa es la borrachera, otra cosa es tomar. Y pongo esto solo un ejemplo. El que quiere tomar y es vicioso, no le sirven esos versículos. Porque la Biblia dice, absteneos de toda especie de mal. Entonces yo no puedo usar un versículo. Pastor, la Biblia dice que se puede tomar, solo que no hay que estar borracho. Sí, la Biblia dice eso. Pero no conozco gente que se emborrache con un vaso. La mayoría de los que han vivido en el alcohol han testificado que han comenzado siendo bebedor social. Así que cuando Satanás marca la hoja de ruta, legalizar lo prohibido y justificarlo. En segundo lugar, permitir, que es abrir, y tolerar, que es no cerrar. Lo inmundo es una puerta abierta a las tinieblas. Cuando nosotros permitimos y toleramos lo inmundo, o sea, lo que viene de las tinieblas, nosotros estamos abriendo una puerta a las mismas tinieblas. Y cuando usted abre la puerta al ladrón que entra forzado, le facilita el trabajo. Y Satanás, en un cuerpo a cuerpo con nosotros, nos lleva años luz de ventaja en cuanto a astucia. La única manera que nosotros podemos derrotarle es con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra. En nuestra fuerza, en nuestra astucia, vamos a ser engañados. Si Adán y Eva, nacido puro, creado por Dios, fueron engañados. Si David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue echado en adulterio. Si Salomón, con toda sabiduría, que hasta hoy no hay hombre sabio como él, fue engañado con las mujeres metiendo idolatría. Si Pedro, que estuvo 3 años y medio caminando con Jesús, comiendo, fue engañado, imagínese usted y yo. Por eso, permitir y tolerar las cosas inmundas es una puerta abierta al enemigo. Y cuando el enemigo entra por cualquier puerta que nosotros le hemos abierto, no va a ser, hermano, para bien. Es para dañar y destruir. Es cierto que a lo mejor la primera semana no te daña ni te destruye. Pues te puedo asegurar que unos meses después uno puede sentir el efecto satánico en su vida, en su familia. Y cómo a medida que va destruyendo, porque ese es su propósito. Él es homicida desde el principio, dice la palabra de Dios. Es padre de mentira. ¿Qué es padre de mentira? Lo mismo que usted y yo hacemos, presentamos una mentira como verdad. Esa es la mejor manera de engañar, presentar una mentira como una verdad. Así que cuando Jesús llega en Gadara, territorio judío, se encuentra con 2 endemoniados y se encuentra con un hato de cerdo. Y fíjese cuando los demonios lo reconocen, que es el segundo cuadro, Santi, si me seguís. Mateo 15:8 dice: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. ¿Quién dijo esto? Jesús. ¿A quién? Al pueblo judío. Al pueblo judío que con sus labios manifestaban la escritura, la Torá, la ley, pero en su corazón ellos estaban totalmente alejados de Dios. Esto es una realidad en la vida de muchas personas. Conocen todas las escrituras, dominan la escritura, saben todo el tema del manejo de una iglesia, de una congregación, pero en su corazón no hay sacrificio. Y Pablo habla en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que el sacrificio a Dios para la adoración somos nosotros. Este es el verdadero culto.
cuando yo mismo soy el sacrificio, cuando yo estoy dispuesto a morir, cuando estoy dispuesto a que Dios queme en el altar parte de mi vida, aunque haya pérdidas. Por eso la Biblia dice que un cristiano puede sufrir pérdidas, aunque finalmente va a ser salvo, aunque sea por fuego. O sea, más vale que perdamos cosas aquí y aseguremos allá arriba. Aunque acá suframos pérdidas, nuestra alma, nuestro espíritu finalmente será salvo, porque de eso se trata. Así que, tomando la tierra de Gadara, un territorio judío donde había endemoniados y se comercializaba cerdo, entendemos ahora por qué en Mateo más adelante Jesús dice, 7 capítulos después, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. En segundo lugar, los dos poderes confrontados. Cuando los endemoniados salen al encuentro de Jesús, cuando Él desciende de la barca, camina por la costa, en el territorio donde estaban ellos salen a su encuentro. Es decir, legión de demonios versus Jesús se confrontan ahora. Para que usted tenga una idea de lo que ocurre diariamente en nuestras vidas. Nosotros somos marcados por el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía de nuestra salvación, dice la palabra de Dios. Cristo mora en nosotros por medio del Espíritu Santo, nos ha regenerado, nos ha perdonado nuestros pecados, ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, nos ha puesto como luz y sal en este lugar. ¿Usted piensa que en cualquier lugar donde usted va a pasar desapercibido a las tinieblas? Esto es una confrontación directa, 24 horas al día. Apenas Jesús pisa territorio donde el enemigo estaba dominando, influenciando a un territorio que tenía que adorar a Dios, sin embargo estaba criando cerdos, prohibido por Dios, donde había endemoniados, donde la gente no podía pasar por un lugar que en otras condiciones podía pasar libremente. Baja Jesús y comienza la confrontación. En primer lugar, reconocimiento y ruego de los demonios hacia Jesús. Este es lo normal que describe la Biblia en un cuerpo a cuerpo entre un hijo de Dios y legiones de demonios. No se puede dar de otra manera. Si se da de otra manera, algo no está bien. Me acuerdo todavía en mi época de juventud, cuando había liberación en la iglesia, nosotros disparábamos lejos de ahí, porque teníamos miedo. ¿Por qué teníamos miedo? Porque no teníamos seguridad de quiénes éramos. Al tener seguridad de quién es usted y quién mora en usted, el que tiene que tener miedo es el demonio. Y aquí se evidencia que cuando aparece el Hijo de Dios, en ese momento aparece el Mesías, el único que podía vencer a Satanás, arrebatarle las llaves de la muerte, anular todos los decretos en contra de la humanidad, atarle porque es más fuerte y saquearle, quitarle vidas, que es lo que los evangelios muestran que Jesús hizo con Satanás. Le sacó vidas que él tenía cautivo, como estos dos. Entonces hay una confrontación, y lo primero que hace los demonios, reconocen a Jesús y le ruegan. ¿Conoce de algún creyente caballero que tiene miedo porque le ataron un sapo con 4 velas rojas, 4 velas negras, pusieron su foto, tierra de cementerio, le metieron agujas y le tiraron a la casa y pide socorro, auxilio? Llámele al pastor, el pastor está de viaje. Llámele al otro pastor, el otro está enfermo. Entonces me muero, y se muere. Porque ha creído que ese poder satánico es mayor que él. Y ni siquiera pensó en confrontarlo, sino ya se dio por vencido. Sin embargo, aquí el texto nos muestra que hay un sometimiento voluntario, iniciativa de los propios demonios, diciendo: reconocemos que eres el Hijo de Dios y que tienes poder sobre nosotros, así que te rogamos, Jesús, que por favor no nos atormentes antes de tiempo, porque la Biblia dice que llegará el tiempo donde Satanás y todos los demonios serán aprisionados. Pero todavía no era el tiempo. Pero ellos ya sintieron que el que les podía aprisionar, el que les podía atormentar, ya estaba ahí. Tú y yo fuimos puestos para hacerle la vida imposible a Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás fue puesto para hacernos la vida imposible a nosotros. Entonces, escuche, hermano,
Mi vida dio un giro en el año 1992, cuando yo entendí esto, que el enemigo está puesto para hacerme la vida imposible. Y cuando miré mi vida, vivido hasta ahí, realmente fue un desastre. Cuando entendí que yo fui puesto por Dios para hacerle la vida imposible a Satanás, asumí eso en mi vida. Me entregué a Cristo, abracé el ministerio. Año 96, abracé el ministerio pastoral, el ministerio de la palabra, para hacerle la vida imposible a Satanás. No hay empate, no hay alargue, o él o yo. Mientras tenga aire, le voy a hacer la vida imposible. Aunque me cueste mi familia, aunque me cueste la congregación, aunque me cueste, yo fui puesto para eso. Porque él a mí no me va a perdonar. Si él puede matarme, cosa que ya he intentado hacer varias veces, lo va a hacer. Si él puede destruir mi matrimonio, él lo va a hacer. Si él puede destruir la congregación, lo va a hacer. Entonces aquí no hay ventaja, o él o yo. Y cuando Jesús baja, esa batalla se da así. Y los demonios sabían, por eso es que le rogaron a Jesús no atormentarle antes de tiempo. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Ve, amado hermano, ve que el creyente que no vence las tinieblas es porque no quiere, no porque no puede. Ve que usted tiene un poder sobrenatural tremendo que puede cambiar la historia de una familia, la historia de una ciudad. Si no lo hacemos, un día no le diremos a Dios: yo no lo sabía. Nos ha sido dado el poder. Pablo lo dice claramente en el libro de Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que viene una súplica a Jesús. En el siguiente cuadro, hijo, una súplica a Jesús. Entonces los demonios suplicaron. ¿Sabe lo que es una súplica? Un clamor, un pedido de auxilio. Si nos echas afuera, envíanos a esa manada de cerdos. ¿Por qué? Porque en la manada de cerdos se ve la intención final de los demonios. Cuando Jesús autoriza, ellos van directamente al hato de cerdo, y dice que los cerdos comenzaron a precipitarse, tirarse al mar, ahogarse. Eso es lo que Satanás quiere hacer con cada vida, con cada familia. Precipitarlo al mar y que se hunda. Si se puede hundir tu matrimonio, que se hunda. Si lloran tus hijos porque te separaste, te divorciaste, pues que lloren tus hijos, que sufran. ¿Por qué? Porque Satanás no tiene sentimiento. Y usted va a ver que matrimonios que se hunden, uno ve así de afuera y dice: pero estos no tienen sentimiento, ¿cómo van a hacerle eso a 2 o a 3 pobres criaturas? Lo que me ha tocado vivir como pastor en separaciones, yo he sufrido más por sentimiento natural que los propios padres. O sea, no importa, y él y que se vaya con su mamá, y no le vas a ver más todos los días, no, cada 15 días, cada 6 meses. Y aún conozco gente que años no le ven a sus padres. ¿Por qué? Porque no hay sentimiento. ¿Y por qué no hay sentimiento? Porque ha sido matado. Lo único natural que Dios nos dio, que son los sentimientos, el diablo en su astucia lo ha trabajado y lo ha dado vuelta para que se convierta, en vez de un sentimiento bueno, se convierta en un sentimiento que daña, que destruye. Entonces, cuando ellos van al hato de cerdo, se precipitan al mar, y ese es el final anunciado de estos 2 hombres que fueron libres. En tercer lugar, encontramos en el texto la actitud correcta al ser liberado por Dios. Cuando estos hombres son liberados de legiones de demonios, ellos quieren seguirle a Jesús y ser un discípulo. Mucha gente se queda con la liberación, y Jesús dice claramente que los espíritus inmundos, cuando salen de una persona, van a lugares secos, y luego de un tiempo, que no sabemos cuánto tiempo es, ellos dicen, Jesús lo relata así: volvamos a nuestra casa.
Por ahí tenemos suerte. Vuelven y encuentran la casa limpia, desocupada. Y dicen ellos, al ver esta situación, la casa limpia y desocupada, van y buscan 7 espíritus peores y vienen a morar nuevamente en la casa desocupada, y el estado postrer o el estado posterior de aquel hombre es peor que la otra vez. ¿Por qué ocurre esto? Porque muchas personas llegan a las iglesias, son liberadas, pero no quieren seguir a Jesús y ser un discípulo. Quieren solamente la liberación, quieren solamente la sanidad, quieren solamente la solución financiera, quieren solamente la solución familiar. Cuando vos le decís, tenés que a partir de ahora seguir a Cristo, tomar tu cruz, ir en pos de Él y ser un discípulo, dice no, esa parte yo no quiero, yo solamente quiero la liberación. En los años 70 y algo 80, algunos de mi época se van a recordar, había un caramelo que se llama Culturales, que tenía la foto de los jugadores. Y nosotros comprábamos en cantidad, no para comer el caramelo tirábamos, queríamos el envoltorio, porque con eso jugábamos. Los que se ríen se acuerdan. Nosotros no queríamos el caramelo, queríamos el envoltorio. Muchos no quieren ser discípulos, quieren la liberación. Su interés es ser libre, su interés es que le soluciones un problema, como si la vida se trata de un solo problema. Vos solucionás un problema y mañana aparecen 10. La solución es seguir a Cristo. Así que los endemoniados tuvieron la actitud correcta. Ahora que somos libres, queremos seguirte, Jesús, y ser uno de tus discípulos. Pero Jesús le da una tarea mucho más importante para la ciudad. Como la ciudad está influenciada por los gentiles, por pensamientos e ideologías satánicas que no venían de los principios de Dios, Jesús les dijo, mejor ustedes vayan y testifiquen con su estilo de vida lo que Dios hizo por ustedes. Este es el mejor testimonio de un discípulo, mi amado hermano, mi amada hermana. Si usted es miembro de esta congregación y solamente es participante y asistente, no sirve mucho. Pero si usted con su estilo de vida comienza a influenciar dónde está, que el poder de Dios llegó en su vida, entonces usted es un instrumento de Dios, porque para eso nos puso Dios. No se puede prender la luz, dice, y meter debajo de la cama, porque no sirve. Es luz, pero no sirve. Alumbra, sí, pero no sirve. Se tiene que poner arriba para que alumbra todo. Si la sal pierde su poder, dice, no sirve. Es sal, sí, pero no sirve. Apenas puede servir, dice, para tapar baches. Y si un creyente, por quien Cristo murió, le ha dado su Espíritu Santo, sirve para tapar baches, ese no es el propósito de Dios. El creyente revoluciona en los lugares donde está. Habla, pero no por chismoso y chismosa. Habla porque tiene palabras de esperanza, palabras de poder para un mundo que vive en tinieblas. Se mueve, pero no se mueve por moverse. Cada vez que se mueve hay una acción de poder en su movimiento. Tiene un compañero enfermo, ora por él. ¿Quién es la persona que te va a prohibir que vos ores? Aunque te prohíba, no me toques, no te puede prohibir orar, porque vos podés orar igual por él. Si tu jefe te prohíbe, acá no se ora, podés orar en tu espíritu, porque el creyente tiene la capacidad de orar en el espíritu, con el entendimiento y con el espíritu. Si te tiene prohibido hablar de Cristo en tu trabajo, podés llevar una sencilla remerita que diga Jesucristo es el Señor. O sea, hay miles de formas para el que quiere expandir su fe, para el que quiere ser obediente a la palabra de Dios. Hay miles de maneras de hacerlo. Hay miles. Y si quieres tatuarte, Jesús, tatuate, te doy permiso. En vez de la calavera, ponete Jesús. No es pecado cuando alguien quiere testificar, pero hacerlo para testificar, no para tener un tatuaje. Mirá que en este tema ya tengo 50 años y ya sé, aprendí a descubrir cuando alguien quiere usar las cosas de Dios para su propio provecho y cuando de su propio provecho quiere usar las cosas para el reino de Dios. De esto nadie más somos nene. Hemos aprendido con la práctica, con errores.
¿Quién es un verdadero discípulo? Y las intenciones de su corazón. ¿Se ve cómo? Por los frutos. Hay que esperar nomás. Por los frutos. Al principio, el trigo y la cizaña son parecidas, pero cuando llega la cosecha, ahí es donde uno puede decir, había sido, no es. Así que, para aquellos que piensan tatuarse y me preguntan, ¿es pecado o no? No es pecado. Porque al final, lo que Dios va a mirar no es tu tatuaje, es la intención de tu corazón. Ahí es donde Dios apunta. ¿Por qué dice la palabra de Dios? En el propio libro de Mateo, Jesús dice, porque del corazón salen las intenciones, los adulterios, los homicidios, los malos pensamientos. Y esto es lo que contamina al hombre, lo que sale de adentro. Así que cuando uno tiene la intención de glorificar a Dios, todo lo que hacemos va a ser de bendición. En cuarto lugar, la reacción de quienes fueron beneficiados por Dios. La ciudad no podía pasar por aquella zona porque había dos tipos violentos dominados por demonios y había peligro de muerte. Cuando Jesús llega, libera a los endemoniados, la ciudad es beneficiada, pero vea la reacción de ellos. Miraron la pérdida financiera y no el milagro, porque un hato de cerdo significaba mucha ganancia. Y ellos pensaron que todos los hatos de cerdos de la ciudad iban a ir al mar si Jesús seguía ahí. Entonces, en vez de apreciar el milagro, la obra de Dios, miran lo financiero. Esto me hace acordar, sin que sea nuestro tema, a los que ponen miles de excusas para no dar para el reino de Dios. Paga 50,000 para un clásico que ya sabe quién va a ganar. Paga 100,000 en un free day, Black Friday, sabiendo que ese 100,000 es el costo que no es. Antes 200,000 dice, ahora 100,000. Siempre costó 100,000 y la gente se empuja y lleva 3, 4 y viene y te cuenta, hubo Black Friday, tal parte, mira por 100,000 y el otro le dice, no, acá yo conseguí por 80 y era un lunes. En enero donde no había nada, los negocios están muertos, bajan. Compre auto en enero, no lo compre en diciembre. Un buen consejo le doy, porque Miguel el pastor soy. Me compraba auto en diciembre porque era el único mes que tenía platita. En aquella época 5 millones, un escarabajo, le mostraba todo para Caraí, qué lindo, en enero costaba 1,5. Miraron la pérdida financiera y no el milagro. Hay veces que hay personas que son beneficiados por el poder de Dios, por la palabra de Dios, y no miran ese beneficio, sino miran otras cosas. Rogaron a Jesús alejarse y no quedarse a seguir su obra. El texto dice que le rogaron que le deje en paz. Es decir, aléjate, Jesús, de esta zona, porque nos estás perjudicando financieramente. Aléjate de esta zona. Nunca miraron los dos hombres libres. Nunca pensaron, a partir de ahora podemos pasar por el cementerio, ya no hay peligro. Nunca lo vieron así. Lo más triste en la vida de una persona que Dios ha obrado en su vida, lo más triste es que nunca ha visto en una visión espiritual su vida. Porque si usted no ve con una visión espiritual su vida, no va a entender los propósitos de Dios. Si viene una enfermedad sobre tu vida y no lo ves espiritualmente, no lo vas a entender. Esa enfermedad quizás es puesta por el mismo Dios y quiere tratar contigo, quiere tratar con los que están alrededor, quiere fortalecer tu fe. Muchas cosas vienen cuando uno ve desde una perspectiva espiritual las cosas, porque nosotros somos seres espirituales. No estamos puestos aquí para, como algunos del reino animal, nacer, crecer, reproducir y morir. Nosotros estamos puestos con propósito. Antes de la fundación del mundo fuimos predestinados, dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús para buenas obras, preparado por Dios de antemano. No es que Dios preparó justo cuando vos te convertiste, a ver qué puedo hacer con este y voy a darle ministerio de alabanza. No, antes de la fundación del mundo, Dios ya preparó para nosotros unas obras maravillosas
en Cristo Jesús, para que al venir a Él nosotros comencemos a desarrollar. Por eso mi pregunta esta mañana es, usted, ¿qué obra para Cristo Jesús que Dios preparó de antemano lo está haciendo? Porque mire, este mismo propósito que yo le estoy diciendo, Satanás sabe. Por eso él se adelanta a los creyentes para que ellos no hagan la obra de Dios. O sea, en vez de hacer la obra de Dios, le desgasta con problemas matrimoniales. Y vos esta mañana, y vos, luego besito a la noche, al otro día otra vez problema. Y cuando se despiertan ya ha pasado 30 años de su vida sin haber hecho el propósito por el cual Dios le llamó. O peor si estás en una iglesia y estás 20, 30 años sin haber hecho los propósitos de Dios. Por eso prepárese el 2019. En este lugar va a haber grandes cambios y posiblemente algunos van a optar por ir a otra congregación. Porque mire, tenemos poco tiempo. Yo quiero cumplir lo que Dios me mandó a cumplir acá, independientemente si voy a recibir apoyo o no. Mi trato con Dios fue hacer una obra aquí. Y yo creo que Dios le llamó a usted para una obra. Y no creo que esa obra difiera con la obra que yo tengo. Tiene que ser igual porque es el mismo Dios. Entonces, hermanos, tenemos que revolucionar esto. O si no, vamos a engordar todo aquí y vamos a morir de ataque cardíaco espiritual, por obeso espiritual. Tenemos que mover esta ciudad. Como lo movimos por el año 96, cuando aquí no volaba ni una mosca. Y con bicicleta hacíamos campaña evangelística por las cuadras. Hoy Dios nos da recursos humanos y financieros para revolucionar esta ciudad. Así que tenemos que despertarnos, ver los beneficios de Dios. No piense en su tiempo, porque Dios preparó de antemano los tiempos. Yo sé que todos trabajan y todos estudian, yo también estudio. Pero mire, yo puedo decirle que tengo tiempo. Ayer me fui a chutar en el Senior. Después vi un poquito del partido de Olimpia y después me fui al culto unido. Luego vine a cenar con mi familia. Después vine a orar aquí y después me fui a acostarme a dormir. Así que eso que no tengo tiempo es, no sé si para mí nomás, mentira eso es. Dios diseñó el tiempo y nosotros administramos. Guau que no vas a tener tiempo para comer. Guau que no vas a tener tiempo para dormir. Guau que juega hoy Boca River y guau que no vas a ver. Ayer los que no se fueron al Senior porque se quedaron a ver, pelaron. Porque no jugaron y tampoco vieron el partido. Y le vamos a castigar el sábado, no van a jugar titular. Todo el mundo estuvo enfermo ayer, porque nuestro partido era la misma hora del partido de la final de la Libertadores. Toditos nuestros jugadores enfermos. Tobillo, que algo así me dijeron, no sé, nuestro jugador que es pastor acá. Rogaron a Jesús alejarse y no quedarse a seguir su obra. ¿Usted puede entender esta actitud? Jesús llega, libera a 2 endemoniados de legiones de demonios. Y la gente, en vez de abrazarlo, le pide por favor que se aleje de ese lugar. ¿Usted puede entender esta actitud? ¿Usted puede entender que una persona se aleje de una iglesia? ¿Y dónde va a ir? Si la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Usted puede entender algo así como el pastor dijo una palabra y por eso me voy? Y los 200 que estaban no dijeron nada. Igual fueron abandonados. Es ridículo. A esta altura es ridículo. Antes funcionaba, hoy no funciona. La relación es con Dios, vertical y horizontal con los hermanos. Así que nosotros muchas veces actuamos, algunas veces en vez de abrazar la bendición de Dios, empezamos a mirar los detalles que no nos convienen. Y no convenía a Gadara, un hombre que hacía que los demonios vayan al hato de cerdo y se precipiten al mar. Ellos lo vieron desde esta perspectiva. Depende cómo usted ve. Si usted ve su matrimonio, su esposa, su esposo como su enemigo, como Satanás, usted va a tener un matrimonio de todos los días, de pelea, de lucha, de reprensión. Te reprendo, Satanás, andeo la Satanás, andeo la Satanás.
fuera, fuera vos, fuera. Así van a estar. Si usted tiene una perspectiva de que sus hijos son una carga para usted, usted va a hacer todos los días algo como ha sido. Váyanse de acá. Ay, ya quiero que tengan 18 años, que se casen, que se vayan. Y los hijos le van a decir, no veo la hora de que venga alguien y me lleve. Y escucha al vecino. Dice, yo puedo hacerte ese favor. Y le lleva. Depende cómo usted ve. Depende de los hijos como ven a los padres. Si le ven como unos pesados, a que no se puede hacer nada, no se puede esto, que pesado, ya quiero que se mueran. Quiero que venga un huracán solamente ahí sobre su habitación y le mate, para que yo pueda ser libre al fin, para que nadie me diga más lo que tengo que hacer. Pues si esa es tu perspectiva, así vas a vivir. ¿Cuál fue la perspectiva de los gadarenos? Fuera Jesús, no queremos acá, dejadnos en paz. Rechazaron al único que le podía dar bendición, liberación, vida eterna. Probablemente volvieron a su vida normal, es decir, sin Jesús y con Satanás dirigiendo la batuta. Probablemente, como ocurre con muchas personas, tiene un encuentro con Dios, luego se da cuenta que el costo es muy alto y dice, no, yo no quiero seguir esto, vuelve a su vida pasada. ¿Y quién le espera ahí? Como mosca, el mismo Satanás, para decir, volvamos donde hemos dejado, reiniciemos ahí donde nos quedamos y vuelve a su vida pasada. ¿Cuántos testimonios hay de esto? Vuelve a su vida pasada. Y ese no era creyente, ese no se iba en tu iglesia. Y uno tristemente tiene que decir, sí, se iba, y ahora y no se va más. Porque antes de irse a tu iglesia tomaba un cajón, después se fue a tu iglesia, no tomaba más. Y ahora no se va más, toma 3 cajones. Nosotros queremos que se vaya otra vez, dicen sus amigos. Porque no podemos tomar de él. Queremos. Vos no podés visitarlo otra vez. Algunas enseñanzas que nos dejan el texto para terminar. En primer lugar, todos tenemos una agenda de vida. ¿Quién marca las pautas? Todos tenemos una agenda de vida. Todos. ¿Quién marca las pautas? Solamente puede haber dos, o Satanás o Dios. Quien marca las pautas de tu vida. Porque hay muchas cosas que nosotros no hacemos por principio, por temor, por obediencia. Y hay muchas cosas que hacemos por falta de temor, por falta de obediencia. Quien marca las pautas dirá en el resultado de tu vida, de cómo vos te manejás. ¿Orás? ¿Por qué orás? Porque hay algo que te inquieta en tu espíritu, que se llama Espíritu Santo, que te dice vamos a conectarnos con Dios y vamos a llevar todas las cargas a la presencia de Dios y vamos a tener fe en que las cosas que no son pueden ser, y vamos a tener fe en que las derrotas se pueden convertir en victoria, y vamos a tener fe y vamos a pedirle a Dios que la situación cambie, porque para eso se nos fue dado la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted se levanta y toma su Biblia antes del WhatsApp y del Facebook y comienza a leer, es porque el Espíritu Santo te está diciendo, tengo una palabra para tu vida. Esta palabra es vida, es pan para tu espíritu. Por esta palabra vos podés volver a vivir en las áreas que ya estás agonizando. Y usted lee una palabra. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, te cubrirá con sus plumas. Usted toma esa palabra y esa palabra genera fuerza. Esa palabra te da vida. Entonces, todos tenemos una agenda de vida. ¿Quién marca las pautas? Hay veces que esto marca las pautas. Dormimos y nos levantamos. No todos, pero muchos. Con esto, marca nuestra pauta. De esto depende. Y cuando uno está mal, publica acá. ¿A quién le interesa lo que te pasa? La gente sabe qué hace con tus problemas. Vos publicás y la gente hace esto. No duró ni un segundo. Milésima duró.
para que la gente haga esto. Me encantó una publicación que decía que la gente no se acuerda de tu cumpleaños, es Facebook el que le recuerda. Y la gente dice, gracias a todos los que se recordaron. Ay, 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 se ñañajo, amalacio anteojo. Quiero agradecer a todos los que se acordaron de mí. Nadie se acordó de vos. Fue el Facebook que le marcó ahí. Hoy es el cumpleaños de fulano. Y marcó ahí, cualquier cosa puso, pegó y mandó ahí. ¿Usted cree que oró, que se tomó un tiempo, bendigo señora fulano en su cumpleaños y te llamó? No, marcó en el Facebook para que vos leas, para que vos después pongas a todos, eso ya se fue por lo que no pusieron, a todos los que se acordaron de mí, muchísimas gracias. Todos tenemos una agenda de vida. ¿Quién marca las pautas? En segundo lugar, las tinieblas saben a quién se confronta. Los hijos de Seba eran exorcistas ambulantes, dice. Y encontraron un endemoniado y le quisieron liberar con una fórmula mágica. Por eso los que les apasiona la liberación y les gusta todo este tema de la liberación, no se trata de fórmulas mágicas. Usted ve los manuales de liberación, dice, la sala tiene que estar pintada de blanco. 2 hermanos se tienen que parar en las esquinas. Tome agua ante la liberación. Mentiras, mentiras. Satanás sabe a quién se confronta. Pongámoslo que usted pinte la sala de blanco. Pone 2 hermanos, toma agua y su vida es un desastre. Cuando los hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes, dice, andaban buscando demonios y endemoniados. Y cuando encontraron uno, le dijeron, te reprendemos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Los demonios le respondieron, ¿sabemos quién es Jesús? El texto acá lo vuelve a recalcar, que los demonios saben quién es Jesús. Sabemos quién es Pablo, pero a ustedes no le conocemos. Se lanzaron sobre ellos, le quitaron la ropa y huyeron desnudos. Los expertos en liberación huyeron desnudos. Satanás sabe a quién se confronta. Él sabe cuando el Hijo de Dios ora y ayuna y vive en obediencia. Él sabe, conoce, no es ningún tonto. Estuvo antes que nosotros. Intentó ser Dios. No es ningún tonto. Él sabe quién ve pornografía. Los padres no saben, pero él sabe. El pastor no sabe, pero él sabe. Tu esposa, tu esposo no sabe con quién vos andás mensajeando, pero él sabe. Él sabe a quién se confronta. Cuando bajó de la barca, ellos sabían que era el Hijo de Dios, el Mesías, el que tenía poder para echarle. Por eso le rogaron, por favor, por lo menos en el hato de cerdo, mandanos. Las tinieblas saben a quién se confronta. No se anote en un ministerio de liberación pensando que con agua, con pared blanca y parándose en la esquina, con eso ya es suficiente. Mire que puede salir avergonzado. Sea un hijo de Dios auténtico, guiado por el Espíritu Santo, y ni siquiera necesita estar en un ministerio de liberación. Donde usted va, las tinieblas se van a manifestar, porque sabe quién está entrando en ese territorio y sabe que tiene el poder de Dios, lleva el sello de Dios. En tercer lugar, cuando hay posibilidad de pérdida en nuestras vidas, hay posibilidad también de que Dios quede fuera. El joven rico se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer para el reino de Dios? Y le dijo, mira, tenés que cumplir todos los mandamientos. Y él dice, no, esto desde mi juventud yo lo hago, de mi adolescencia he cumplido todos los mandamientos. Excelente, le dijo Jesús, ahora te falta una cosa, anda a vender todo lo que tenés y repartirle a los pobres y después vení y seguime. Y ahí se complicó la cosa, porque dice la palabra de Dios, se fue triste porque era mucho lo que tenía, lo que significa que si lo vendía todo iba a ser una gran pérdida financiera para él. Y él lo vio así, no lo vio que iba a seguir a Jesús, que Jesús le podía dar el doble. Por eso, cuando hay posibilidad de pérdida en nuestra vida, lo más posible es que Dios quede fuera. Si hay un trabajo que no te está edificando y vos sentís que Dios te está diciendo abandona este lugar, tengo algo mejor para vos, te aseguro que solo 2 decisiones van a haber en tu vida: o queda Dios fuera, o dejas el trabajo en obediencia creyendo que Dios te puede dar algo mejor. Dice la Biblia que Abraham por fe salió
sin saber a dónde iba, pero confió en Dios. Moisés se sostuvo como mirando al invisible, no veía nada, pero sabía que estaba ahí, que Él era capaz de guiarle. Entonces, hermanos, los gadarenos vieron la posibilidad de mucha pérdida financiera y decidieron sacarle a Jesús de su territorio. Y en último lugar, cuando Jesús tiene lugar, puede hacer mucho más de lo que nosotros podríamos. En otro texto dice que le ponían cadenas a los endemoniados, igual lo rompían. ¿Cuántos intentos humanos usted ha hecho para resolver un problema y no ha logrado absolutamente nada? Ha intentado con golpes, con amenazas, con gritos, con zapateo, y no ha logrado absolutamente nada. Si usted da lugar a Jesús, Él con una pisada puede solucionar el tema, como lo hizo en la región de Gadara, donde había 2 hombres violentos que no dejaba pasar a nadie por ese lugar. Él los liberó. Dele lugar a Jesús. Mientras suena la adoración, yo quiero invitarte a meditar sobre áreas donde Jesús no tiene lugar en tu vida. Ejemplo, Él tiene dominio sobre esto. O sea, si el Señor te dice hoy, apaga eso y dedícate solo a o úsalo solo para escuchar adoración, ¿usted lo haría? ¿Usted se sometería a eso? Mire que puede haber pérdidas. Se perdería las mejores publicaciones, los mejores me gusta que le han dado a lo que usted publicó. Se perderían los videos del WhatsApp que son tan simpáticos, de los grupos. Pero usted lo haría si Jesús se lo pidiese. ¿Dejaría a Jesús reinar? Porque escuche, dice la palabra de Dios, Jesús murió y resucitó para ser Señor. La palabra Señor, Kurios, en griego, era el que mandaba. Por eso para los primeros cristianos había un solo Kurios, que era Jesús y no el César. Por eso fueron perseguidos. Señor es Jesús. Yo solo obedezco a Jesús. Yo solo hago lo que Jesús me dice. Entonces vas a morir. Pues muero, y murieron. Muchos han recibido a Jesús como el Salvador, pero no como el Señor. Y la Biblia dice que Él es el Señor y Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa es la pregunta esta mañana, mientras usted medita. ¿Qué áreas de su vida Jesús no es Señor? Yo soy el Señor. Yo determino. Porque si Jesús es el Señor, le aseguro que muchas cosas van a cambiar en la forma de ver y en la forma de hacer. Si en tu matrimonio, ¿qué pasa si usted le da lugar al Señor? Y el Señor dice, a partir de hoy te vas a callar. Por un mes no le vas a decir nada a tu cónyuge, solamente vas a orar y vas a ayunar. Vas a orar y vas a ayunar. Pasó 13 días. Parece que se pone peor las cosas. Silencio, solo vas a orar y ayunar. Día 20, ya no soporto, Señor. Se va a caer todo. Orar y ayunar. Día 25, ahora sí, Señor, no aguanto. Orar y ayunar. Día 28, algo como la palma de un hombre, se ve una nube. Día 29, la nube se agranda. Hacía 3 años que no llovía. Día 30 comienza la tormenta. El Señor se manifiesta. Las cosas cambian. Tu cónyuge cambió. Lo que no lograste a golpes, amenazas, hace 15, 20 años, lo lograste en un mes de ayuno y oración. Porque el Señor vino a esa área y te dijo, vamos a hacerlo a mi manera. No a tu manera, a mi manera. Si no comiste para bajar de peso, para lucir bien, que después de 30 días subí el doble, hazlo ahora por algo más digno en tu relación, para que tus hijos no sufran. Y de paso, el ayuno te sirve en tu salud y te aseguro que vas a bajar de peso.
La historia de Gadara nos muestra verdades que lo vivimos a diario, hermano. Dele influencia en su casa a Satanás y después hablamos de los resultados. Los resultados van a estar cantados. Si usted ha sido tomado con poder y autoridad y no lo ejerce, no es culpa ni de la iglesia, ni de Dios, ni de nadie. Si a usted se le da un auto con llave, tanque lleno, para que usted lo use y usted quiere caminar y llega tarde a su trabajo, ¿quién es el culpable? El Señor quiere abrir nuestra mente esta mañana y mirar un poco hacia el interior de nuestra casa, nuestra vida. Quizás encontremos que hay pautas que el enemigo está marcando. Por ejemplo, si en su casa mandan los hijos, eso no viene de Dios. Eso es anti-Dios. Es ateísmo. Pero yo soy creyente, sí, pero es ateísmo. Es antinomia, contra la ley. Los padres son la autoridad en la casa. Si la esposa está haciendo lo que se le da la gana y el marido iba a que no, el marido es el sacerdote, el marido marca el rumbo espiritual. El marido es el primero en levantarse y decir a su familia: chicos, vamos a ir todos a la iglesia. Vos le vas a vestir a él, yo le voy a vestir a él. Mientras mamá prepara el desayuno, nos vamos a la iglesia. 8:30 al culto. Vos, papá, yo no me quiero ir, vamos a la iglesia. Papá, iglesia, ¿dónde está? Siga. ¿Se puede hacer eso, pastor? ¿Y qué cree usted? ¿Es malo traerle a la iglesia a su hijo? Haga la prueba. Mientras esté acá, lo que va a escuchar tu hijo es palabra de Dios. Palabra de Dios, palabra de Dios. Y lo que se siembra, luego germina. Un día tu hijo te va a agradecer haberle llevado a su iglesia. Te va a agradecer. Gloria a Dios. Tómase un tiempo de oración esta mañana. A nuestro amigo del Facebook también, mientras suena la adoración, le pedimos dónde está, que se tome un tiempo de oración y haga una sencilla oración. No hace falta una oración extraordinaria, una sencilla oración donde usted le pueda decir: Señor, desde hoy quiero que influya en mi territorio. Tu territorio es tu hogar, tu trabajo, tus finanzas, todo lo que te pertenece. Que la influencia de Dios sature. Usa la batería de tu teléfono para escuchar adoración. En tu auto, en tu oficina, en tu casa. Satúralos de adoración. Que los aires se llenen de alabanza a Dios. Duerme con adoración. Nadie murió por escuchar adoración. Al contrario, en ese momento tu espíritu está siendo ministrado. Tu alma, donde están tus sentimientos, tus pensamientos, tu voluntad, es influenciado por tu espíritu y tu cuerpo finalmente recibe un beneficio. Muchas de las enfermedades, tensiones, estrés y depresión que hay en tu vida se irán. Esto está comprobado científicamente. Las llamadas enfermedades psicosomáticas. Habla con Dios todos los días, como cuando hablas con un amigo. Cuéntale tus fracasos, tus luchas. Dile si tienes problemas en lo más íntimo de tu vida. Háblale. No uses palabras sofisticadas. Dile: Señor, tengo problemas con el vicio. Me cuesta muchísimo. Yo quiero, pero me cuesta. El Señor te va a enviar la solución. El Señor te da la victoria porque tu oración es sincera y es un pedido de auxilio. Padre, gracias por esta mañana. Declaramos que Jesucristo es el Señor en este lugar. Y declaramos, Señor, que como congregación, la estación aquí en Ipacaraí, queremos ser luz y sal en esta ciudad.
Queremos que nuestra presencia como iglesia, como individuos, como discípulos, sea una influencia positiva y liberador para esta ciudad, dominado por el pecado, por la idolatría. Señor, tú nos has dado armas poderosas para destruir fortalezas, para deshacer obras del enemigo. Y a esto nos enfocamos, Señor, para este 2018 en sus finales y el 2019. Cada discípulo que está aquí es un instrumento poderoso y la ciudad lo va a sentir, su familia lo va a sentir, porque se va a desatar un poder extraordinario en nuestras manos para una cosecha final en estos tiempos, Señor, porque nosotros lo queremos, porque nosotros deseamos que más personas te conozcan. Abriremos escuelas, abriremos todo lo que está a nuestro alcance para que más personas te conozcan, Señor, que hoy viven oprimidas por el enemigo. Y Señor, antes de volver a casa, en todas las áreas donde nosotros te hemos sacado, Señor, por beneficio personal, donde nosotros te hemos cerrado la puerta porque no nos convenía tu presencia, porque iba a haber pérdidas para nosotros, hoy te abrimos de par en par esas áreas de nuestra vida, que tú seas Señor, que tú tengas el dominio, que tú marques las pautas y nuestra hoja de ruta para gloria tuya, porque tú eres Señor de señores y tuyo es el poder, la gloria y la honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén.